Conoce con nosotros los distintos ángulos de la política, en un espacio abierto a todas las voces, con un debate de lenguaje claro y directo. Tomemos este diálogo y trabajemos juntos para encontrar soluciones a beneficio de México. Esta transmisión no es solo para el que sabe de política ni es solo para unos cuantos. Estamos abiertos a México y a todo aquel que quiere conocer más para poder asumir un papel como eje de cambio, tomando el rumbo del país en nuestras manos. Bienvenido, esto es Política, materia de todos. Hola, yo soy Blanca Becerril y este es un programa para entender los principales temas de la agenda nacional de la mano de expertos, analistas y también de los tomadores de decisiones. Hoy comenzaremos con el tema Los jóvenes y la política en México. Veamos de qué se trata. La juventud se caracteriza por ser una etapa de desarrollo de las capacidades físicas e intelectuales, con el consecuente deseo de explorar y descubrir su entorno e incidir en él, cuestionando el orden familiar, social y político. Su participación social está relacionada con problemáticas que afectan su entorno, como son la pobreza, el desempleo, la inseguridad, la corrupción, la violencia y el narcotráfico, encontrando canales de expresión principalmente en los movimientos estudiantiles. Desde hace por lo menos 40 años, los jóvenes se han dedicado a cuestionar a las instituciones políticas, evidenciando un desencanto hacia el tema, de acuerdo con diversos estudios nacionales y extranjeros sobre opinión, valores y cultura política. La apatía, el desinterés y la opinión negativa de los jóvenes sobre las instituciones políticas es el resultado de la corrupción, la impunidad e ineficiencia en el ejercicio del poder y las políticas públicas. Sin embargo, esta apatía se traduce en una cultura poco participativa que les impide expresarse en forma autónoma en todo tipo de asociaciones, no solo políticas. Es por esto que es más común ver a los jóvenes en actividades de respuesta o reacción como marchas y movilizaciones que en actividades propositivas y permanentes. Según la encuesta nacional de valores en juventud 2012, solo el 5.2% de los encuestados participan en alguna asociación, grupo o movimiento. Por otro lado, el Índice Nacional de Participación Juvenil del 2014 refleja el preocupante hecho de que los partidos políticos en México carecen de una vinculación real con el sector juvenil, aun cuando aproximadamente el 29% del electorado está integrado por jóvenes entre los 18 y 29 años de edad, lo que equivale a más de 25 millones de jóvenes que votarán en 2018 y que con su voto podrían definir el rumbo económico y político del país. Continuamos con más aquí en Política Materia de Todos y me da un gusto saludarlos. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias por la invitación. Y comienzo presentando al senador Ricardo Barroso Agramont. Él es presidente de la Comisión de Marina, aquí, del Senado de la República. Gracias. Pues muchas gracias, muy buenos días a todos. Es para mí un honor estar en este tipo de foros donde tendremos la oportunidad de dialogar, debatir sobre las plataformas políticas para los jóvenes y el interés nacional que existe para que los jóvenes participen y se involucren en política. Exactamente. También doy la bienvenida al maestro Gerardo Cruz Reyes. Él es investigador del Instituto Belisario Domínguez. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Y al licenciado Roberto Gómez Campos, presidente del Parlamento Juvenil de México. Gracias por estar. Muchas gracias. Yo estoy muy contento de poder participar y agradecido de que se generen estas plataformas de discusión. Pues muchas gracias por acompañarnos y comencemos con el tema del programa del día de hoy, los jóvenes y la política en México. Senador, muchachos, ¿por qué los jóvenes participamos poco en la política? Cuéntanos. Bueno, creo que en México y en muchos países la participación de los jóvenes en la política o la no participación de los jóvenes en la política, desgraciadamente es porque ya no creen en nosotros los políticos y tanto partidos y actores políticos no hemos sido capaces de generar esa inquietud o ese interés en los jóvenes. Vemos que en México en los últimos años ha habido movilizaciones juveniles, ha habido expresiones no solamente dentro de foros, dentro de universidades, sino toma de calles, toma de ciudades donde los jóvenes están pidiendo a gritos involucrarse en este tipo de movimientos sociales, pero la realidad es que hay espacios de participación y esto debe ser a través de los partidos políticos, a través de asociaciones y agrupaciones, pero no cree la juventud en estos. Es por eso que las figuras independientes hoy por hoy están generando mucha expectativa, pero te puedo hablar por el PRI, mi partido, que ya entendió el mensaje. Hoy por hoy hemos renovado los estatutos dentro del Partido Revolucionario Institucional para que una de cada 3 candidaturas que se den en el próximo proceso electoral
sea para jóvenes. Y no es si se quiere o no, ya está estatutariamente definido que así habrá de hacer. ¿Y esto por qué? Porque tenemos que ser muy realistas. Sí existe, no un veto, pero sí una oposición o una lucha generacional dentro de los partidos, que esto no permite muchas veces a los jóvenes demostrar sus capacidades, sus voluntades, pero algo muy importante, que traen otra mentalidad revolucionaria de querer hacer las cosas. Por eso, hoy por hoy, el Partido Revolucionario Institucional escuchó las voces y puso manos a la obra, y esto no es si se quiere o no, ya es una realidad dentro del PRI. 1 de cada 3 candidaturas va para los jóvenes en el próximo proceso electoral. Gerardo, ¿por qué participamos poco en la política desde tu punto de vista como investigador? Bueno, se ha discutido en los últimos, siempre, pero en particular en los últimos meses, muchísimo esta problemática, efectivamente, y la mayoría de los especialistas, me parece, han coincidido en, primero, distinguir en que hablar de jóvenes es hablar de muchas formas de sentir, de pensar, de expresarse, de orientarse, de manifestarse, que no son homogéneas. Entonces, habría que distinguir en primera instancia, ¿no?, en que no todos los jóvenes tienen las mismas expectativas, y ese es un dato. Es un dato que precisamente el Senado refiere. Los partidos políticos, las instituciones se han quedado rezagados, se han quedado al margen justamente de estas inquietudes, de estas demandas que son totalmente diferenciadas. El joven en México en realidad sí está politizado. El problema no es su falta de politización, porque si politización, por politización entendemos sus orientaciones, sus emociones, sus ideas, sus conocimientos que tienen sobre la vida política, realmente hay una politización, y permítanme decirlo así, de hecho, desde niños. Esto no sucedía en la década de los 80s y mucho menos anteriormente. Hoy en día los niños incluso tienen ideas de la política. El problema es, entre otras cosas, que no estamos viendo, paradójicamente, más espacios, más dinámicas, más plataformas, como se están planteando, para que toda esta diferencia que se da en los jóvenes, todas esas inquietudes, se realicen en este tipo de dinámicas, de nuevas dinámicas. Sí se ha aprovechado, por supuesto, el influjo, el proceso democratizador que se vive en México desde hace varias décadas, y ha aportado muchísimo. La gente está cambiando, los jóvenes están cambiando, pero no parece ser suficiente. Entonces, habrá que decir, pues, que las instituciones tienen que amoldarse. Roberto, ¿tú qué opinas? Tú eres presidente del Parlamento Juvenil. Yo difiero de un poquito de lo que dice Gerardo. Por supuesto que los jóvenes tenemos un gran reto, pero el mayor reto que tienen hoy en día son las instituciones y los partidos políticos. Hoy los partidos políticos no nos escuchan, nos tenemos que manifestar, tenemos que alzar la voz, pero no solamente es a través de las redes sociales. Las redes sociales juegan un papel crucial hoy en día, pero tenemos que saberlas aprovechar. Y nosotros como jóvenes tenemos un gran reto de poder transmitir, pero también al mismo tiempo de criticar, proponer soluciones concretas y que seamos tomados en cuenta. Exactamente, con esto nos quedamos, vamos a un breve corte y yo les dejo una pregunta. ¿Hay o no espacios para que los jóvenes podamos participar en la política? Yo regreso con más. Esto es Política, materia de todos, no se vayan. Y ahí demostramos un tantito de lo que somos capaces de hacer. Pero por supuesto que existen las críticas de que los millennials, ¿qué están haciendo? Son apáticos, solamente salimos a las calles a manifestarnos, pero no proponemos. Por supuesto que no. Esto es Política, materia de todos. Esto es Política, materia de todos. Continuamos con más aquí en Política, materia de todos, y antes de irnos, yo les dejaba una pregunta. ¿Realmente existen los espacios para que los jóvenes participemos en la política? Tú tienes 37 años y ya has hecho 2 campañas para la gubernatura. Cuéntanos. Bueno, los espacios de participación de los jóvenes, por supuesto que están. Acabas de mencionar, yo tengo la fortuna de, a mis 37 años, haber sido 2 veces candidato al gobierno de mi estado. El día de hoy soy senador de la República. Tengo en el Senado de la República 10, 15 compañeros senadores jóvenes. En el Congreso de la Unión vemos cómo hay una gran representación de jóvenes. No se diga en el gabinete del presidente Enrique Peña Nieto, hay grandes jóvenes que han demostrado muchas capacidades, gobernadores jóvenes de todos los partidos políticos. ¿Qué es lo que tenemos que seguir luchando? Consolidar este movimiento generacional y ver hacia enfrente. Yo creo que los espacios y los caminos dependen de cada uno.
no En va a este ser un... sentido, Perdón. En este sentido, perdón que te interrumpa, el que seamos de otra generación y el que pensemos diferentes no es un obstáculo, por ejemplo, para militar en un partido político y que nos den un espacio de A ver, representación. por supuesto que no. Ahora nosotros como PRI lo estamos haciendo casi obligando que se cumpla esta participación de jóvenes. Pero bueno, va a ser el primer paso, como lo hicimos con las mujeres, que el 50% debe de ser para las mujeres. Pero no es fácil el camino. Ser político, quienes muchas veces señalan, critican, deben de conocer la historia que va construyendo uno. Lo acaba de decir nuestro amigo investigador del Instituto Belisario Domínguez. Cada etapa en la participación política tiene un mérito y, por supuesto, a nosotros nos da, al final de cuentas, un espacio de participación. ¿Qué tenemos que hacer? Representarlo dignamente. ¿Qué tenemos que hacer? Transmitir y no cometer el error de bloquear generacionalmente a los que vienen atrás. Y esto tristemente se da en la política, pero en el sector empresarial, en el sector rural, en el sector comercial, en el sector deportivo, vemos que hay muchos jóvenes echados para adelante y este gobierno de la República se ha preocupado en fortalecer esta corriente que se está dando. Perfecto. Vemos programas federales a través de INADEM, a través de Zagarpa, a través de la Secretaría de Economía, a través de diferentes dependencias, pero a ver, hay que checar, exacto, se les está dando seguimiento, que esto a lo mejor no nos podía contestar el investigador, Sí, a esta inversión que se le está dando a estos jóvenes, o simplemente se está metiendo el recurso y ya no vemos si se consolidaron pues esas empresas, esos negocios, porque para que haya participación política de los jóvenes debe haber una generación que esté participando en la iniciativa perfecto privada y en el sector empresarial. Con eso nos quedamos, senador. ¿Sí hay? Yo quisiera irme un poquito hacia atrás antes de plantear si hay seguimiento o no. Desde luego que si hacemos una comparación mínima entre la política antes del 68, antes de los 70 a después, es totalmente otra. Permítanme decirlo de esta manera, si hacemos la revisión histórica, en realidad no había política para jóvenes desde allí. Si no hay política para jóvenes, si no hay espacios de inclusión para los jóvenes y su diversidad, entonces la población en realidad ve o sufre, resiente justamente la poca atención en sus distintas características. La política después de los 80s, en los 90s, efectivamente se diversifica, se vuelve mucho más rica, se comienzan a generar instituciones. En el 99 se crea el Instituto Mexicano de la Juventud, por ejemplo, se van a crear a la postre diferentes programas, efectivamente, algunos de los cuales efectivamente no tienen o no desarrollan estas dinámicas de contacto con la población como para saberse, para conocerse. Pero yo a lo que iría es a que no es que no existan espacios, yo creo que sí existen espacios, pero no solo los que se necesitan o los que se necesitan. ¿Y es difícil acceder a ellos? Lo que pasa es que hay que crearlos. Quisiera decir esto, nos hemos enfocado desde hace varias décadas en pensar la participación política de los jóvenes en términos sobre todo electorales, y no es allí. Hay coincidencia en la mayoría de los actores que ya pasamos esa brecha y nos preocupamos por el abstencionismo, pero es de todos el abstencionismo. Exactamente. ¿Sí? Tú, Roberto, coincides con esto porque también quiero preguntarles qué pasa con la apatía de los jóvenes, con aquellos jóvenes que no creemos o que no creen en los partidos políticos, pues en cómo se está gobernando un país, un estado, y simplemente pues no van a votar. Pues primero empezaría con una cifra muy importante que destaca el INEGI, que somos más del 25% de la población. Efectivamente, el próximo año vamos a jugar un papel importantísimo en las elecciones. Y no solamente nos gusta que los partidos políticos hoy en día nos volteen a ver por el tema de los votos, sino que exista durante todo este periodo de gobierno una atención central en la participación. Los espacios no son suficientes. El trabajo que se está haciendo lo reconocemos, pero exigimos que sea más. Hoy en día representamos un papel muy importante y existen muchos jóvenes a nivel nacional que tienen muchísima capacidad y que necesitan tocar la puerta, y es difícil acceder a estos cargos. ¿A ti te fue difícil? Sí, es difícil acceder y obtener una oportunidad y demostrar que tienes la capacidad para poder cumplir. ¿Y la apatía en los jóvenes? La apatía de los jóvenes, como este círculo de los millennials, ¿no? Que somos muy criticados por esta generación que a lo mejor no aporta lo suficiente. Al contrario, yo diría que son épocas distintas, que no nos han tocado vivir a nosotros, que tenemos como fortuna la innovación en la tecnología. Y lo demostramos con los pasados sismos.
Sí, Nosotros, claro. los millennials, fueron los que movilizamos a la sociedad civil. Y ahí demostramos un tantito de lo que somos capaces de hacer. Pero por supuesto que existen las críticas de que los millennials, ¿qué están haciendo? Son apáticos, solamente salimos a las calles a manifestarnos, pero no proponemos. Por supuesto que no. Exactamente, pues vamos a un breve corte. Yo regreso con más. Esto es Política, materia de todos. No se vayan. Precisamente por lo que dicen las investigaciones han dado, hay una realidad, que hay un bloqueo para un relevo generacional mal visto, porque no debe ser un relevo generacional, debe ser un entreveramiento Estoy de acuerdo. generacional, que Roberto tiene mucha información sobre Roberto, ¿y ese cómo lo has hecho tú? Estoy de acuerdo, yo creo que no tenemos que confrontarnos, al contrario, tenemos que unificar fuerzas, pero al mismo tiempo me quiero referir sobre todo al reto que tienen las instituciones hoy en día. Y no solamente hablo en mi carácter de presidente del Parlamento Juvenil, sino de la sociedad civil en general. Esto es política, materia de todos. Esto es política, materia de todos. Especialistas y Ciudadanos, un foro que construye opiniones e impulsa a los jóvenes a la participación política. El estudio y trabajo de la juventud en nuestro país logrará sanar nuestro sistema político democrático. Estos son los sueños y aspiraciones de algunos de nuestros jóvenes. Pues yo, si estuviera en la política, apoyaría más a las escuelas, daría como más para que las personas que quieren salir adelante no gasten tanto en escuelas. En nuestro país, en el año 2014 y 2015, 3 de cada 10 aspirantes políticos eran jóvenes. Los expertos aseguran que la presencia de la juventud en puestos de toma de decisiones beneficia a todos los ciudadanos. Me gustaría cambiar algunas cosas tanto en los políticos como en las personas. Se dice que la alternancia fecunda el sueño de la democracia. Un joven tiene otra mentalidad, podría cambiar muchas cosas si un joven realmente se le da la oportunidad de estar en el gobierno. Continuamos en Política Materia de Todos con el tema Jóvenes y la política en México. Continuamos con más en Política, materia de todos. Senador, ya lo hemos comentado, tú has estado en varias campañas políticas al gobierno de tu estado y a otros tantos cargos de elección popular. ¿Las campañas están alejadas de las preocupaciones de los jóvenes? Depende, cada campaña es un caso diferente. En el caso de nuestras campañas las hacemos con jóvenes. Nuestro sueño en Baja California Sur comenzó con un grupo de jóvenes que queríamos espacios de oportunidad. No había espacios de oportunidad políticamente hablando hasta que hubo una alternancia en el 99 y por supuesto los actores políticos de siempre que no nos dejaban pasar, tuvieron que emigrar a otros partidos, se fueron a buscar otros espacios laborales y ahí fue cuando le entramos. Entonces, esto hay que buscarlo, lo decía Roberto, hay una inquietud, hay ganas, los jóvenes están echados para adelante, pero no hemos logrado ni hemos tenido la capacidad políticamente, ni electoral, ni partidariamente de generarle esos espacios y no son a la cabeza, solamente en las candidaturas. Hay quienes aspiran y participan en las campañas para que su voz se vea representada, para que sus proyectos se vean representados, para buscar tener a un amigo, diputado federal, gobernador, presidente municipal, que les ayude a arreglar la calle de su colonia, que les ayude a tener más becas, que les ayude a tener mejores universidades, Senador, por supuesto. Perdón que le interrumpa, pero ¿qué han hecho desde el Senado para que aumente esa representación de los jóvenes? Porque hace rato mencionábamos, ¿no?, que son más de 15, etcétera, en el Senado, pero en términos porcentuales es el 5%. O sea, ¿qué se ha hecho? ¿O cuáles son los retos que se tiene hablando de ¿Qué se estas tendría que hacer? choques generacionales? Ahorita lo acabamos de decir, hay reformas a los estatutos de mi partido, el PRI, donde ya por obligación 1 de cada 3 candidatos debe de ser jóvenes. Y lo mismo en la lista de representación proporcional, plurinominales, tienen que ser jóvenes. Lo mismo en la integración de cabildos, congresos locales, lo estamos haciendo estatutaria y obligatoriamente, precisamente por lo que dicen y las investigaciones han dado. Hay una realidad, que hay un bloqueo para un relevo generacional mal visto, porque no debe ser un relevo generacional, debe ser un entreveramiento generacional, que Roberto tiene mucha información sobre eso. Roberto, ¿y cómo lo has hecho tú? Estoy de acuerdo, yo creo que no tenemos que confrontarnos, al contrario, tenemos que unificar fuerzas, pero al mismo tiempo me quiero referir sobre todo al reto que tienen las instituciones hoy en día. Y no solamente hablo en mi carácter de presidente del Parlamento Juvenil, sino de la sociedad civil en general. Es que tú has recorrido todo el país y has podido captar cuáles son las preocupaciones Sí, de los claro, jóvenes. hemos estado en el estado del senador, hemos tenido encuentros con las universidades públicas y la gente está muy preocupada y también es difícil comunicarles que las instituciones se tienen que revolucionar y tienen que demostrar este tema de
la corrupción que está creciendo por todos lugares, tanto en la política como en el sector privado, como en las familias, en todos los lugares. Entonces, los jóvenes tenemos que también demostrar que somos capaces, que cumplimos con esos requisitos, que podemos aspirar a esas posiciones de cada partido y que podemos cumplir y garantizar que podemos desempeñar un buen trabajo. Ser joven no significa y ni es garantía de desempeñar un buen trabajo. Claro, ni tampoco de tener la experiencia. Exactamente. Que hay muchas veces, ese es como el talón de Aquiles que nos quieren ver. Gerardo, yo quiero preguntarte, en todos los partidos políticos, me atrevería a decir, ¿hay exactamente un comité de jóvenes o un apartado para movilizar el voto también de los jóvenes? ¿Y esto está funcionando? ¿Aquí podríamos obtener buenos perfiles de jóvenes en un futuro? La pregunta es muy interesante porque eso nos está llevando, si se dan cuenta, nos vuelve a llevar al debate respecto de la participación estrictamente política en los canales políticos. Se puede responder, aquí hay especialistas incluso que han vivido desde jóvenes, desde pequeñitos, ¿no?, la vida de partido. Creo que hay personas que ya nacen con esa inclinación. Me parece que ellos la pueden responder mejor, yo también, pero me interesa más llevarla hacia el otro lado. Insisto en que el problema no es solo la participación política de los políticos o en la política, en el Congreso o en los procesos electorales. ¿Sí? El problema ni siquiera es solamente el abstencionismo, sino las razones del abstencionismo o para no participar. Hace rato dije que están politizados, pero no es lo mismo a participar. ¿Sí? Entonces, están politizados, pero eso no los lleva necesariamente a participar y el problema es en dónde participan, además de en los procesos electorales. Ese es el punto que tenemos que ver. Yo creo que la juventud mexicana está muy politizada, está muy participativa, pero acaba de tocar el punto. ¿Cómo canalizamos esa inquietud, esa voluntad, ese enojo y esas ganas de construir también? ¿Cómo? Para que se vean representados y consolidadas esas acciones y esas propuestas. Yo creo que esa es la gran tarea de todos nosotros. Nos falta a los jóvenes interesarnos más en la política y qué podemos hacer precisamente para incentivar que los jóvenes estemos involucrados en las decisiones, con los tomadores de decisiones desde la política. Lo acaba de comentar Roberto, hay una gran participación en redes sociales, hay una gran participación en movilizaciones en las calles. ¿Encauzarlos? Falta encauzar y tenderles la mano también nosotros como representantes populares. Un ejemplo, yo soy del Partido Revolucionario Institucional, pero en aquel momento cuando se dio aquel gran movimiento social de soy 132, ¿sí?, yo agarré y no fui con una bandera partidaria a dialogar con los de este movimiento en Baja California Sur, no fui como un priista, fui con un joven que quería escuchar las inquietudes de este movimiento. Unas muy válidas, otras se politizaron. Sin embargo, era un movimiento que generó un fervor social dentro de los jóvenes y que pudimos haber capitalizado miles de ideas y miles de inquietudes, que hay que decirlo, que muchas veces no lo pudimos hacer porque no terminaban de creer en uno, por pertenecer a un partido político o ser parte de una institución electoral. Yo señalaría que es muy importante creer en las instituciones y creer en los partidos políticos. ¿Y los jóvenes creemos en esas dos cosas? Es difícil y suena más difícil decirlo de un joven, pero por supuesto que las instituciones son el principal mecanismo para llegar a una democracia real. Existen estas figuras de independientes, pero yo preguntaría... Que de hecho un joven en Jalisco ya ganó la diputación local, sí, Pedro Kumamoto, y ahora quiere venirse al Senado de la República. Si me permite, yo creo que adolecemos, y a mí me gustaría resaltar sobre todo este punto, adolecemos de una cultura organizacional que nos permite entender desde dentro la dinámica de las instituciones. Yo coincido efectivamente que nos hace falta creer en las instituciones, pero el punto es cómo se crean. Se ha dicho mucho por allí, se ha hablado de generar los contextos de exigencia, pero no nos dicen ni en qué consiste ni cómo se generan esos contextos más allá de relacionarnos directamente con partidos políticos, etcétera, o incluso no necesariamente en manifestaciones o marchas, que son bienvenidas, ¿sí? Es un derecho constitucional. Sí, claro. El punto es entender estas dinámicas organizacionales y creo que también cruza por el problema de la educación, desde pequeños, de que no se nos prepara, no se nos orienta necesariamente o no nos ayudan a entender la necesidad de las instituciones y de la participación, de generar autogestión desde ellas. Perfecto. Para concluir, ¿qué es lo que nos falta a los jóvenes para interesarnos más en la política? Que haya menos discursos y más acción. Que los políticos sí garanticen estos espacios, pero que cumplan con su agenda. Perfecto. Que no se olviden de eso.
de manera rápida. Desde la educación, generar mayores incentivos para la organización, para que los jóvenes participen en todos lados, donde quieran, donde se generen estos contextos. Perfecto, senador. Creer en nosotros mismos, creer que llegar a un espacio de representación de primer nivel es posible. Los jóvenes tenemos la capacidad y podemos hacerlos. Y aquí en el Senado de la República hay grandes ejemplos de eso. Yo sí creo que los jóvenes tienen capacidad, que los jóvenes podemos. El punto de esto es creer lo que podemos hacer, creer en ello e ir por ello. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Gracias. Yo los veo la próxima. Que estés muy bien. Tomando el rumbo del país en nuestras manos, la política es materia de todos.